Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público en general, en uso de las facultades que me confieren los artículos 23, fracción primera, 79, fracción novena, 98, 303 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, someto a consideración del Pleno como asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo parlamentario al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como resultado de la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2019 en materia de educación universal e inclusiva, a principios del año 2020 comenzó la operación del programa de fortalecimiento a los servicios de educación especial, orientado justamente a mejorar las condiciones de funcionamiento, organización, equipamiento y accesibilidad de los centros de atención múltiple, los CAM, conocidos como CAM, que ofrecen atención a los estudiantes que presentan alguna discapacidad, aptitudes sobresalientes y otras condiciones. Este programa se integra con la asignación de recursos federales previstos en el presupuesto de egresos de la Federación, mismo que es ministrado a los gobiernos estatales por conducto de la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación Básica, de acuerdo a las reglas de operación que emite la Secretaría de Educación Pública, mismas que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Para el ejercicio fiscal 2025, el presupuesto asignado a este programa fue de 792.406.219 pesos, de los cuales 24.097.703 pesos fueron transferidos al Estado de Guerrero, es decir, escasamente un 3%, para el fortalecimiento de sus servicios de educación especial. De acuerdo a las reglas de operación, entre los criterios a observar, se debe dar atención preferente a las localidades catalogadas con un grado de marginación alto y aquellas que se encuentren en una doble situación de vulnerabilidad, como las denominadas o catalogadas indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los CAM se encuentran ubicados en municipios que tienen presencia de niñas y niños con origen indígena y afromexicano, para este año los servicios de educación especial del Estado tuvieron un recorte de 309.367 pesos respecto del ejercicio fiscal del año anterior. Por cuestión de tiempo solo voy a mencionar algunos de ellos, como por ejemplo el municipio de Tlacochistlahuaca, en la región de la Costa Chica, el 88.17% de su población es indígena y ahí se encuentra el Centro de Atención Múltiple número 53. Lo mismo que Tlapa, con una población del 83.7% reconocida como indígena, donde se encuentra el Centro de Atención Múltiple número 37, o el municipio de Cajunicuilapa, con una población del 78.45% considerada reconocida como afro-mexicana, donde se encuentra el Centro de Atención Múltiple número 46. Esta disminución de recursos no es congruente con los fines para los que fue creado el programa, sobre todo si tomamos en cuenta que en los últimos años las principales necesidades de los centros de atención múltiple del Estado se relacionan con el fortalecimiento o el equipamiento tecnológico de materiales necesarios para poder brindar una educación especializada y de infraestructura adaptada para personas con discapacidad. Por ejemplo, el CAM número 13, ubicado en Petatlán, con una matrícula de 22 alumnos, dentro de los cuales atiende a menores con autismo y síndrome de Down, así como menores sordos con dificultades neurolingüísticas y psicomotoras, lleva más de un año en proceso de obra, debido a las malas condiciones de infraestructura que presentaba. Esto tuvo como consecuencia que algunas veces los menores tomaran sus clases debajo de un árbol para no dejar el ciclo escolar inconcluso. De acuerdo a padres de familia, el ciclo escolar 2025-2026 lo iniciarían en un pequeño salón sin aire acondicionado ni ventilador, porque la escuela no tiene energía eléctrica ni cuenta tampoco con baños. Como podemos ver, la asignación de recursos suficientes sigue siendo un problema significativo que afecta la calidad de los servicios de educación especial. No olvidemos que las niñas y niños con discapacidad representan un grupo vulnerable y quienes pertenecen a comunidades indígenas y afromexicanas se enfrentan a una doble situación de vulnerabilidad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los dispuestos en los artículos 23, fracción primera, 161, 177, fracción segunda, inciso A, 313 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta.
Primero, la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la esfera de competencias y división de poderes, formula atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública y a la Subsecretaría de Educación Básica a fin de que considere la asignación de mayores recursos al Estado de Guerrero a través del programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial para el ejercicio fiscal 2026, destinado a la operación de los centros de atención múltiple que atienden niñas y niños con discapacidad, ya que en Guerrero se enfrenta una doble situación de vulnerabilidad por pertenecer además a comunidades indígenas y afromexicanas. Segundo, la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la esfera de competencias y divisiones de poderes, formula atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero para que en su proyecto de presupuesto, que si bien sabemos ya fue recibido por este Congreso, por esta soberanía, se pueda aún así considerar una partida presupuestal suficiente para atender las necesidades de infraestructura de los centros de atención múltiple que atiende a niñas y niños con discapacidad. Es cuanto, diputado presidente.